Sí, adelante. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días. Claudia. La primera pregunta respecto al tema. Hay una gran brecha salarial en los deportes profesionales en México. Por ejemplo, un futbolista profesional de fútbol de la Liga MX masculino, pues gana una cantidad de dinero, y una futbolista profesional de la misma liga profesional de fútbol, pues gana muchísimo menos dinero. También pasa en el boxeo, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, pues la Bonita Sánchez, una campeona que tenemos ahí en Puebla, pues no gana lo mismo que, por ejemplo, el Canelo, ¿no? Y pues tiene el mismo cinturón, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese tema en estos deportes, de estas brechas salariales que estamos tratando el día de hoy? Es mi primera pregunta, Presidenta. Pues ya va a ser constitucional. Pues en la Constitución va a quedar establecido que no debe haber brecha salarial, no solamente en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, las mujeres deportistas tienen derecho a exigir los mismos salarios. Esa es la idea. ¿Lo van a poder demandar por ley y así? Así es. Y bueno, la diferencia en salarios, incluso la violencia contra la mujer, viene de la discriminación, del machismo. Por supuesto, hay otras cosas que no tienen que ver con salarios, asociadas a un deportista, si tiene apoyos por alguna marca o algo así, que es pues ya característica individual. Pero en términos de salarios, cuando no hay los mismos salarios y hay el mismo trabajo, pues es una discriminación. Sea en el deporte, sea en una fábrica o en un hospital. Entonces, a trabajo igual, salario igual. Y hay derechos particulares de las mujeres también. Pues las mujeres somos las que tenemos los hijos, las hijas, y tenemos derechos particulares por ello. La posibilidad, por ejemplo, de que haya lactarios en los lugares de trabajo. Todo eso hacia allá queremos ir para fortalecer la igualdad. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación por lugar de origen, por color de la piel, o por sexo o por género. Entonces, todos somos iguales. Una disculpa. Todos. No me presenté, soy Amir Ibrahim de Quintana Roo MX. He estado haciendo una investigación respecto a al tema de las factureras y en otro tema, ¿no? Y bueno, pues he encontrado más o menos como un modus operandi en donde, bueno, lo voy a describir en este momento, en donde un cliente real compra una factura en una empresa fantasma, luego se deposita en una cuenta de cheques y la empresa fantasma la deposita a una empresa concentradora, la cual se concentra el retorno a una empresa y después, pues bueno, esa empresa, hay empresas que venden el efectivo y se entrega el efectivo, digamos, al que compra la factura. En esta investigación, pues he encontrado pues dos empresas concentradoras que manejan más o menos 4.500 millones de pesos de desvío fiscal mensual, que representa más o menos el 10% del mercado de este desvío que se hace en las empresas factureras. Y bueno, pues encontré a Regio Operadores de Capitales, que mueve más o menos como 4.000 millones de pesos al mes, que es de Claudio César Rojas Salazar, y Andrés Noriega Rivera de Transbamex, que mueve más o menos como 1.500 millones de pesos mensuales de desvíos en estas facturas. Además que encontramos más o menos unas 70 empresas de esta red que se mueven para desviar, digamos, estas factureras. Y pues bueno, preguntarle, señora Presidenta, ¿cuál es la política en cuanto a este tema del desvío de evasión fiscal? Y pues bueno, pues saber qué va a suceder con esto. Gracias.
Son dos, una que es constitucional, no va a haber condonación de impuestos. Eso está en la Constitución de la República. Y la otra pues es el combate contra cualquier evasión fiscal. Entonces esta denuncia que haces en particular, pues hay que revisarla, que podamos tener los datos. Y he estado trabajando desde incluso antes de entrar con la anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, con el SAT, y estamos trabajando ya con la UIF, se queda Pablo Gómez ahí, porque todos tenemos que pagar impuestos, es lo que establece la Constitución, y muchos de ellos son incluso delitos penales. Entonces, que haya la investigación y que administrativamente lo que se tenga que hacer desde el Ejecutivo, y después, si es necesario, pues las denuncias a la Fiscalía General de la República. ¿A quién entregaría esta investigación? Porque tengo pues una carpeta bastante... nos hace favor bastante, está aquí. Y para terminar, Presidenta, en relación a Quintana Roo, yo soy de Quintana Roo, saber qué plan hay para el Estado en el próximo año o este año, qué proyectos vienen para el Estado de Quintana Roo, si a lo mejor Playa del Carmen, que yo, pues ahí tiene su casa, nos podría informar. Por ejemplo, en Playa del Carmen hay una necesidad importante ahorita, por ejemplo, con la CFE, porque Playa del Carmen ha crecido muchísimo en poco tiempo, y pues bueno, pues las colonias, digamos, nuevas se han ha ido aumentando la demanda de luz y han provocado de alguna manera, pues bueno, alguna falta de electricidad en alguna de las zonas más populares de Playa del Carmen. Saber los proyectos y en este caso específico de la luz, si es posible que CFE cheque pues esta parte de Playa del Carmen, porque sí, luego los calores están muy fuertes por ahí. Muchas gracias, Presidenta. Sí, bueno, como lo he comentado, para los estados del sureste vamos a seguir con el Tren Maya, que el Tren Maya, antes de que dejara el gobierno el presidente López Obrador, ya cruza o ya puede hacer todo el recorrido por todos los estados. Se van a recibir más trenes, tiene que funcionar el pilotaje automático de toda la red, entonces vamos a darle seguimiento. Además, el Tren Maya va a ser tren de carga, entonces el próximo año iniciamos con la construcción de los espacios que se requieren para la utilización de las vías como tren de carga. Es un proyecto que durará 1 año y medio, 2 años, y además es la liga Puerto Progreso en Yucatán. Además, diciembre tienen que estar funcionando todos los hoteles del Tren Maya como parte del proyecto integral, y darle pues el seguimiento para que opere al máximo. Por otro lado, en toda la zona tiene que haber un ordenamiento territorial para que no haya un crecimiento sobre la selva. Se decretaron áreas naturales protegidas, particularmente la Reserva de la Biosfera de Calakmul, y es la segunda reserva en el mundo más grande de selva baja. La primera es el Amazonas, o la Amazonia, y el Amazonas o la Amazonia, y la segunda es el sur-sureste de nuestro país. Recientemente se aprobó el programa de ordenamiento territorial de Tulum para que no crezca desordenadamente. Y el caso de Playa del Carmen pues también tiene que ver no solamente con poder resolver los problemas de servicios, sino también de regularización y de ordenamiento, para que no represente pues un crecimiento desordenado. Entonces vamos a darle seguimiento con Edna, que anda por aquí, secretaria de SEDATU, y también lo de CFE. Sí. A ver, ahora de este lado por acá. A ver, adelante.
Segunda, el lunes en Chiapas murieron 6 migrantes porque soldados mexicanos abrieron fuego contra el camión que los transportaba. Los soldados alegaban que habían escuchado detonaciones. La pregunta obligada en este caso es si el ejército mexicano encontró algún arma de fuego en el camión donde viajaban los migrantes, porque acordamos el caso de Tamaulipas de 2021, donde policías estatales abren fuego sobre migrantes alegando, pues nos dispararon. Jamás, y no era cierto. Entonces, la Serena en este momento sabe si hubo armas en ese camión. ¿Le han dicho que sí o no? Sí. Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación. No solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto pues con todo lo que se requiere. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, ¿es cierto?, de Salvador y de Perú. Egipto, Salvador y Perú. Sí. La otra pregunta es que en el Zócalo usted mencionó que va a impugnar para que no haya reelección a ningún puesto público. ¿Eso incluiría el Poder Judicial? O sea, el sentido es que con la elección de jueces y magistrados tendríamos una nueva tanda cada 6 o cada 7 o cada determinados años de jueces que no pueden reelegirse, porque algunos tribunales son bastante especializados. No, la reelección es para el Ejecutivo. Únicamente. Obviamente presidencia pues está establecido, pero en el periodo, si mal no me acuerdo, de Calderón, se hizo esta propuesta, fue aprobada, y después empezaron en su momento la reelección a presidente municipal, diputados y senadores. Y ahí es donde, y esto es algo que yo recogí durante la campaña, no es solamente un asunto personal que creo en la no reelección, sino la gente no está de acuerdo con la reelección. Entonces, por eso es para el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias. Y el Poder Judicial pues tiene su propia reforma que fue aprobada recientemente y sus propias reglas. ¿Quién más? A ver, vamos uno y uno por acá. A ver, segunda fila. A ver allá, adelante. Gracias, doctor. Tercera fila. Bienvenida, presidenta. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. En este caso de del folleto que se va a entregar, habría que hacer énfasis, no nada más por muchos casos que he conocido en mi trayectoria como director de carrera en una universidad. Es necesario no nada más entregar un folleto, sino también dar capacitación a todas las personas que van a estar en contacto con alguna situación administrativa con las mujeres. Le puedo decir el caso, por ejemplo, en la UNAM, una jovencita, hace 8 años, antes de que fuera muy visible todo este asunto, acosada por profesores en la ENAP, en la Escuela de Artes Plásticas, tuvo que dejar su carrera porque le aterraba
ya ir a clases. Tuvo que dejar su carrera, y así como ella, muchos otros casos que me platicó ya en corto. Es necesario mantener una capacitación muy intensa sobre todas estas personas que van a tener relación. Jefes, líderes, profesores, directores, en todos los ámbitos de la administración pública. Sí, capacitación y estarlo mencionando permanentemente. O sea, la cartilla de derechos tiene que ver con que se sepa cuáles son los derechos que tenemos las mujeres. Pero además, pues tiene que hacerse realidad todo lo que esté establecido en la Constitución, en las leyes y el acceso de las mujeres a la justicia. Entonces, evidentemente, pues tiene que haber capacitación y nos vamos a encargar aquí en la mañanera, igual que luchar contra toda forma de discriminación, que es algo que hizo muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora pues vamos a tocar el tema además de las mujeres, porque cuando las sociedades esconden la discriminación, no solamente no se conoce, sino que no se atiende. Y todos tenemos y todas tenemos derecho a todos los derechos. Se les podría apretar a todas las empresas y escuelas, universidades, a través de las certificaciones que ellos siempre requieren, pues para solventar algunas de sus auditorías. Ahí se podría sus pues existen los propios inspectores del trabajo que tendrían que tener estas labores. Yo siempre creo en la educación, en la información, en hacer visible. Por supuesto que tiene que haber su parte de sanción y vigilancia, pero es muy importante la educación, la comunicación, la capacitación, la formación, más allá de la capacitación, en el sentido de que las mujeres tenemos derechos, las niñas tienen derechos, los niños también. Todos tenemos derecho, pero en particular ahora, como presidenta mujer, me corresponde también lo que significan los derechos de las mujeres. Y ya hablando de la universidad, en algún momento el presidente, bueno, el expresidente López Obrador, hace como 3 años se lamentó aquí en una conferencia acerca de cómo podría haber sido que se derechizó la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional. En ese momento, pues, investigamos y nos dimos cuenta de que, pues, obviamente no fueron los alumnos, no fueron los docentes, fue la cúpula del poder que está en la universidad, los que pues llevaron a hacer cambios de estudios, los programas de estudio, y por ejemplo en la Facultad de Economía se dejó de hablar de Carlos Marx, así, simplemente, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo será la relación del gobierno federal, su gobierno, con la Universidad Autónoma de México? Bueno, la universidad es autónoma. Yo fui universitaria con licencia hasta hace unos meses. Yo fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM por muchos años. Y también luché en la Universidad Nacional por la democracia. Le corresponde a la propia universidad, a los universitarios, a las universitarias, transformar a la universidad. Yo creo que en muchos sentidos se abandonó un poco, esa es mi opinión personal, el trabajo colectivo, la academia, los salarios de los profesores, investigadores, investigadoras, y no digo que no deba ser así, pues es un salario base, después viene un estímulo y después si tienes Sistema Nacional de Investigadores. Entonces ahí hay para los profesores investigadores de tiempo completo, cómo se compone
tus ingresos. Y aparte están los profesores por horas, que ganan muchísimo menos, o profesores. Y eso individualizó mucho el trabajo académico, porque genera competencias de quién tiene más puntos. Yo creo, y esa es una de las tareas de Rosaura Ruiz, la doctora Rosaura Ruiz, que fue presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, una investigadora muy reconocida, de fortalecer el trabajo colectivo de la academia, porque eso incluso genera más conocimiento. Y además tenemos este proyecto de innovación tecnológica, es decir, de promover mucho más trabajo colectivo que solo el trabajo individualizado y el esfuerzo personal. Y esa es una de las tareas a través de las redes ECOS para distintos temas que vamos a desarrollar. De este lado. A ver, allá atrás. Sí. Ah, una mujer, sí. Bueno, ahorita son 3 hombres y luego van con 3 mujeres para la paridad. Buen día, señora presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. 3 preguntas. Primero, ahora que tuvo esta visita al estado de Guerrero, preguntarle si ya tiene una evaluación, una síntesis de los daños, de los estragos que ha causado el huracán John. Ahora no solamente es Guerrero, también hay zonas afectadas en Oaxaca y en Michoacán. Si nos pudiera dar detalles acerca de ellos y cómo va a proceder su gobierno para ayudar a las víctimas del huracán, y también sobre el tema de si ha cedido el tema de la naturaleza, la lluvia, con las depresiones tropicales que se acercan, cómo van a proceder en ese sentido. La segunda pregunta es sobre qué opinión le merece las declaraciones del presidente del Senado, la mesa directiva, el senador Fernández Noroña, en donde el día de ayer denuncia que el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, no está permitiendo el acceso a la información que tienen dentro de la Suprema Corte para poder realizar la convocatoria en los términos de la elección de magistrados, ministros y jueces. Esta negativa del Poder Judicial a entregar información a otro poder. Y finalmente, el tema de las 40 horas laborales. Usted hace un par de días mencionó aquí, en el corazón del país, en el Zócalo capitalino, que eventualmente se iba a dar la posibilidad de evaluar el tema de las 40 horas laborales. Sin embargo, el día de ayer, el diputado Pedro Aces mencionó ante medios de comunicación que de realizar las 40 horas laborales esto podría causar un tema de inflación en la economía mexicana. Y esto en redes sociales pues ha meritado comentarios del estilo que es como una especie de excusa, argumento en torno al asunto de lo que se decía en los gobiernos pasados con el salario mínimo y demás. Entonces preguntarle cuál es su visión en torno a este asunto de las 40 horas, si es transitable, si es tangible a lo largo de este sexenio. Gracias, presidenta. Sí, lo primero sobre Guerrero, se espera que haya más lluvias en estos días. No es de la gravedad de hace unos días del huracán John, pero hay que tomar las medidas preventivas necesarias y estar atentos a la población, atentas. Acapulco es en Guerrero en general. El día de hoy nos vamos a reunir de nuevo para hacer una evaluación. Se está atendiendo la emergencia y se está haciendo una evaluación de todos los municipios, las poblaciones y las colonias en Acapulco más afectadas. En este momento hay los 2 temas que son más importantes de cubrir. Es uno, el servicio de agua potable en Acapulco. El día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas, son 4 sistemas de bombeo que operan en Acapulco. Ninguno de los 4 está funcionando, están inundados. Entonces, mientras tanto, se está atendiendo a la población con pipas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar, y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar para el suministro de agua.
y se va a apoyar a Acapulco en dos sentidos. Uno, para que operen lo más pronto posible los sistemas de bombeo y hacer un trabajo para que puedan elevarse los sistemas de bombeo para que no otra inundación, en caso de que llegue a ocurrir, pues no vuelvan a ser afectados. La otra son las carreteras, los caminos, particularmente un puente de un camino que lleva al relleno sanitario en Acapulco, que en este momento está interrumpida la comunicación. Entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes está tomando todas las medidas para que pueda ser reparado ese puente y también después reforzado para que no vuelva a ocurrir que si sube la corriente del río, pasa uno de los ríos, vuelva a ocurrir que vuelva a ser afectado. Entonces va a haber un reforzamiento adicional y hay otra alcantarilla también que pasa por debajo, que hubo un deslave y ahí también se está teniendo, además de otros caminos. Eso es en particular en Acapulco. Ayer también con Ariadna quedamos que una vez identificadas las colonias de mayor afectación, inicia un censo para poder dar un primer apoyo de limpieza a todas las viviendas y después ya con el censo ver cuáles son las afectaciones para poder apoyar a la población. Ahora, además de Acapulco hay otros municipios afectados, no solamente en la costa, sino también en la sierra y en la montaña. Y también hay derrumbes que evitan el paso de algunas poblaciones. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional quedó encargada para poder atender de inmediato estos deslaves y Bienestar también va a atender a todas estas poblaciones, además de que la Defensa ya está atendiendo con despensas para que puedan tener lo necesario para la alimentación. Entonces está haciendo el programa y después lo que significa el mediano plazo, para Acapulco en particular, que es cómo seguir con la rehabilitación de Acapulco, en la atención de todo el sistema hidráulico, de abastecimiento de agua potable, saneamiento, es decir, las plantas de tratamiento de agua, desasolve de los ríos y algunos bordos que son indispensables para evitar que vuelva a haber afectaciones frente a una lluvia fuerte o que haya menos afectaciones. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la zona turística. Fonatur estaba encargado, va a seguir encargada Lindia, que es la titular de Fonatur, y Marcelo Ebrard y la titular Josefina de Turismo van a apoyar para reunirnos pronto con los empresarios para poder continuar con el rescate de Acapulco. Esta es la situación que se vive hoy en Guerrero. Sobre el tema de la Suprema Corte, no tengo la información de exactamente a qué se refería el senador Gerardo Fernández Noroña, que se provea toda la información que tiene que hacerse. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución. Y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno, tiene que emitir una convocatoria el Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación, de un ensayo que tienen que escribirse de por qué se quiere acceder a un espacio, sea juez, sea ministro, sea magistrado, y los requisitos que tienen que cumplir. Entonces se abre una convocatoria única y después se estableció que hubiera comités del Ejecutivo, de la Corte, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Estos comités, lo que van a revisar es que se cumpla con los requisitos de todos aquellos que participan y hacer una primera selección transparente. Una vez que son seleccionados, pasan a una tómbola, en donde si fueron seleccionados 6 y son 3 los lugares,
pues se define a partir de ahí en donde se participan. Eso ya está en la Constitución. Entonces se emite la convocatoria y viene todo este procedimiento. Y después se va a elegir de acuerdo con las regiones, ¿cómo se llaman? De acuerdo con, no son circunscripciones, es electoral, con los circuitos que son por estado. Es la mitad primero y la otra mitad se elige en el 27. Y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma paritaria. 9, de 11 pasan a 9. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras, que también se ha estado diciendo, o durante todo el proceso, que va a ser autoritarismo, que se va a correr a los jueces por cualquier cosa. Pues por supuesto que no. Tiene que haber reglas, todo tiene que ser razonable, no se trata de imponer nada. Entonces, esto va a ocurrir, eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene su sustento. El pueblo de México decidió y eso va a ocurrir y se va a hacer bien. Eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo, hacer lo que se haga bien y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso. Lo de las 40 horas, yo lo dije muy claro, el aumento